Hola jovencitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí vamos a desarrollar el tema número 4, métodos de la psicología, dirigido para ustedes chicos, alumnos del formativo. Y mi nombre y mi apellido, que ya me imagino que se lo habrán grabado, ¿verdad? Soy la Miss Doris de la Cruz. A continuación vamos a definir primero qué es un método. Bueno, es un conjunto de pasos, de técnicas o estrategias para alcanzar un objetivo determinado. La psicología recuerda que su objetivo determinado es analizar mejor la conducta, mejor el comportamiento, y para eso tiene que utilizar varias estrategias o procedimientos. En otras palabras, tiene que utilizar métodos. Por ejemplo, tú en tu práctica calificada de repente quieres sacar un 20, un 18, un 19, pero para poder sacar una buena nota tenemos que utilizar métodos, ¿verdad? En este caso métodos de estudio, ¿verdad? Repasar, copiar, preguntar alguna duda que tuviesen. Pero la psicología también utiliza métodos para analizar mejor el comportamiento. Existen varios métodos, pero vamos a concentrarnos en 4 métodos de manera principal. Primero, el método de la observación. Es el registro sistemático y detallado de las conductas. A lo largo de la historia, la observación se divide en 2 tipos de observación. Tenemos a la introspección. Recuerda que la palabra intro significa dentro y pección significa mirar. Por lo tanto, la introspección sería mirar hacia adentro. Quiere decir que es el autoanálisis o la observación interna de nuestras propias vivencias. Por ejemplo, cuando te pones a pensar respecto a lo que has hecho en estos días, cuando te pones a reflexionar en tu casita, en tu cuartito, entonces estás realizando el método llamado introspección. Cuando a la mamá o a los hermanos le preguntamos cómo te sientes, a ver, cuéntame tus experiencias, cuéntame tus pensamientos o tus vivencias, ellos al contarnos también nos están contando lo que llevan dentro, por lo tanto estarían aplicando o utilizando el método llamado introspección. Como todo método, va a tener su ventaja y desventaja. Una ventaja, chicos, del método de la introspección es que gracias a este método vamos a poder conocer mejor las vivencias internas, los aspectos mentales. Pero también tiene su desventaja. Lamentablemente no se puede aplicar en todas las personas, en todos los sujetos. No se puede aplicar en niños, no se puede aplicar en animales, menos en personas con trastornos mentales, quiere decir que menos en los loquitos. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no se podrá aplicar en niños? Lo que pasa es que los niños a veces no pueden contar o verbalizar correctamente lo que les pasa o les sucede. ¿Por qué no se puede aplicar en animales? Obviamente porque los animales no tienen lenguaje. Entonces, si vemos a nuestro perrito aparentemente triste o a nuestro gatito aparentemente triste y tú le preguntas, a ver, ¿qué te pone triste? No nos va a poder contar, no nos va a poder narrar lo que lleva adentro porque no hay lenguaje. Y menos en los loquitos porque su estado mental no permite en este caso pues contar las cosas si realmente sucedieron así o quizás ellos lo están inventando. El otro método de la observación es la extrospección. Bueno, hemos explicado hace un ratito la introspección, ¿verdad? Hemos dicho que intro significa dentro y extro, en este caso extro, significa fuera. Pección significa mirar. Entonces, la extrospección sería mirar hacia afuera, quiere decir mirar la conducta de los demás. Si tú estás observando la conducta de tus mascotas, estás mirando hacia afuera, la conducta de los demás. Es una observación externa. Cuando tú ibas al cine, también observabas a los demás, a las personas que están ocupando los otros asientos o butacas. Cuando tú miras una película, también estás observando a los demás, en este caso a los actores. ¿Qué método estarías empleando? El método llamado extrospección. Este método, su ventaja es que sí se puede aplicar a muchas personas, a muchos sujetos. Quiere decir que sí se puede aplicar en los niños, se puede aplicar en los animales y también se puede aplicar en personas con alteraciones mentales. Se puede observar a los niños, por ejemplo, nuestros hermanitos corriendo por alguna parte de la casa. Se puede observar a los animales, por ejemplo, a nuestras mascotas dando vueltas de repente pues en el patio. Y también se puede observar a los loquitos, de repente por nuestra ventana hemos visto pasar a un loquito. Entonces se puede observar o se puede aplicar en todos los sujetos.
La desventaja es que si los observados se dan cuenta que le están observando, ellos podrían cambiar su comportamiento. A ver, imagínate en este momento que tú eres mismo psicólogo y te pones a observar, a analizar la conducta de tu mamá o de tu papá. Imagínate que en este momento tú eres mismo psicólogo y te pones a observar la conducta de tu hermano menor o de tu hermano mayor. ¿Qué pasaría si ellos se dan cuenta que tú estás anotando y estás observando todo su comportamiento? Entonces, puede ser que ellos empiecen a cambiar su conducta, a fingir su conducta. En psicología, chicos, se observa a los alumnos o a otras personas de manera disimulada, porque si ellos se dan cuenta que lo estamos observando, recuerda que pueden cambiar su comportamiento y no nos conviene porque no podríamos analizarlo como corresponde. Lo que sí sería importante que presenten un comportamiento pues natural, espontáneo. Bueno, hasta ahí hemos explicado el primer método, que es el método de la observación. Ahora vamos a explicar el método experimental. Este método es un método explicativo, quiere decir que busca explicar por qué una persona, por qué un animalito, por qué un sujeto se comporta de esa manera, a qué se debe ese comportamiento, tiene problemas emocionales, a qué se debe ese comportamiento, ha consumido demasiado alcohol, a qué se debe ese comportamiento, a qué se debe, por ejemplo, que uno saca bajas notas, de repente no se ha concentrado, de repente no ha repasado bien la clase, entonces trata de averiguar la causa de un determinado comportamiento. Este método también busca la relación de causalidad, quiere decir que busca la relación de causa y efecto, porque tú sabes que todo efecto tiene una causa, ¿verdad? Cuando tú quieres hacer un experimento en psicología se utilizan 4 principales variables. Tenemos, por ejemplo, la variable independiente, que es la variable causal, y tenemos a la variable dependiente, que es el efecto, ¿ya? Por ejemplo, profesora, ¿sabe qué? Para escuchar el día de hoy la clase y no quedarme dormido, he tomado un poquito de café. Entonces, profesora, seguramente el café me ha mantenido despierto y atento en la clase. A ver, chicos, ahí ¿cuál sería la causa de estar despierto en este caso? El café, ¿sí o no? Por lo tanto, el café es una variable independiente y la consecuencia o efecto es estar despierto. Por lo tanto, el de estar despierto, ¿qué sería? Una variable dependiente. Recuerda que siempre va a existir a nuestro alrededor causas y efectos. Por ejemplo, hemos sacado de repente un 0,8 en el examen. La pregunta es, ¿cuál es la causa de ese 0,8? Profesora, la causa es que me puse nervioso durante el examen y por eso saqué 0,8. Entonces, ¿quién sería la variable independiente? La causa es ponernos nerviosos, ¿no? Ponernos nerviosos sería entonces la variable independiente. ¿Y cuál fue la consecuencia de ponernos nerviosos durante el examen? Jalar con 0,8. Entonces 0,8 sería la variable dependiente, ¿cierto? Otra variable es la variable controlada. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer un experimento, ¿te gustaría hacer un experimento con una persona, con 2 personas, con 100 personas, con 50 personas? ¿De qué edad? ¿Te gustaría hacer experimentos con personas de 15 años, de 20 años, de 10 años recién nacido? ¿Te gustaría hacer un experimento solamente con varones, solamente con mujeres, mixto? ¿Te gustaría hacer un experimento con personas de clase alta, de clase media o de extrema pobreza? ¿De dónde? ¿Del Agustino, de Santa Anita, de Chosica? Entonces, cuando tú quieres hacer un experimento, buscas una serie de personas que cumplan un cierto requisito. A esos requisitos se le conoce como variables controladas. Lo que nos preocupa durante el método experimental va a ser la variable extraña. La variable extraña son eventos sorpresivos que aparecen sin avisar y pueden malograr todo tu experimento, ¿ya? A ver, por ejemplo, aquí hemos anotado unas cuantas variables extrañas. El temblor es una variable extraña porque el temblor no sabemos en qué momento puede ocurrir un temblor. Podría presentarse de madrugada. Entonces, esos eventos sorpresivos como el temblor es una variable extraña.
Las enfermedades, ahorita estamos sanos, mañana de repente amanecemos con fiebre o con dolor de cabeza. Bueno, esperemos que no, pero lamentablemente las enfermedades tampoco nos avisan cuándo va a ocurrir. La cuarentena, ¿te acuerdas que en la quincena aproximadamente de marzo, un poquito antes por supuesto, todo iba bien, ¿no? Íbamos al colegio, los alumnos, los profesores, escuchábamos, recibíamos la clase, hacíamos la clase en el caso de los profesores y todo iba con normalidad hasta que de pronto, sin darnos cuenta, nos sorprendió en nuestro país el virus y adiós clases, suspendido todo. ¿Acaso sabíamos cuándo iba a aparecer la cuarentena? No, ¿verdad? A todos nos agarraron de manera sorpresiva esta situación. Por lo tanto, esos eventos sorpresivos se llaman variable extraña. Entonces, otra variable extraña puede ser un incendio, que tampoco sabemos cuándo puede ocurrir un cortocircuito. Otra variable extraña, por ejemplo, podría ser el terremoto, que también aparece en cualquier momento, de madrugada, de día, de noche, de tarde, a veces en cualquier instante. El huaico también sería una variable extraña en Chosica, a veces no se sabe cuándo va a ocurrir un huaico. Entonces, esos eventos que no lo podemos manejar y malogra tu experimento, esos se llaman variables extrañas. Otro método, chicos, es el método de la psicometría. Si alguna vez te han tomado una encuesta, si alguna vez te han tomado un examen, si alguna vez te han tomado un cuestionario, que seguramente sí, porque hace poco has dado tus prácticas calificadas, ¿verdad? Profesora, yo he dado práctica calificada de psicología, de álgebra, de física, entonces las prácticas calificadas son exámenes. Cuando en psicología te toman un examen, pero psicológico, a esas pruebas mentales se le conoce con el nombre de test. La palabra test es una palabra en inglés que significa prueba o examen. Cada vez que nos toman un examen es un test, ¿ya? Entonces, profesora, me han tomado examen de álgebra, o sea, te han tomado un test de álgebra. Pero si este examen te toman en psicología, entonces sería una prueba psicológica, ¿sí? Hay pruebas psicológicas que miden la inteligencia, hay pruebas psicológicas que miden nuestro estado emocional, hay pruebas psicológicas que también miden nuestro nivel de estrés porque estamos saturados de muchas tareas y la idea es saber sobrellevarlo. Estas pruebas psicológicas son utilizadas por este método llamado psicometría. La psicometría se caracteriza por ser indirecta y además es aproximada. ¿Por qué la psicometría es indirecta? Porque te toman un examen, los psicólogos te toman un examen, ¿ya? Un par de preguntitas ahí, obviamente de carácter psicológico, y luego los psicólogos se llevan tu respuesta. Todas las respuestas que tú has colocado en ese examen se lo llevan para evaluarlo. O sea, no hay un contacto directo con el paciente. No sabemos si el paciente vive cerca o el paciente vive lejos, no sabemos. Lo único que hace es el psicoterapeuta o psicólogo llevarse la hojita de respuestas. ¿Y por qué es aproximado? Porque sus resultados no son exactos. Por ejemplo, te pueden tomar una prueba para medir la inteligencia. Si sacamos más de 130 seríamos genios o casi genios. Si sacamos menos de 69 tendríamos retardo mental. Pero no necesariamente sacar menos de 69 significa que 100% uno tiene retardo mental. Recuerda que cuando te toman un examen hay varios motivos que hace que tú saques alta nota, alto puntaje o quizás un menor puntaje. Por ejemplo, te tomaron un examen y sacaste 20. Pero 20 no necesariamente significa que has estudiado. 20 también puede significar que una persona ha copiado. Por ejemplo, te tomaron un examen y sacaste 0,5. 0,5 puede significar que una persona no ha estudiado, pero 0,5 también puede significar que ha estudiado otros temas y justo los temas que ha estudiado no le vino en el examen. Entonces, sacar bastante o sacar poquito no significa que no sepamos. Hay muchos factores que aumentan, que hace que aumente nuestro puntaje o disminuya nuestro puntaje. Lo mismo pasa en psicología. Te toman una prueba psicológica y si sales bien o si sales mal, no significa que necesariamente uno esté pues con problemas graves. Solamente es una referencia. Bien, chicos, hasta ahí hemos visto 3 métodos, ¿verdad? El método de la observación, el método
experimental, el método de la psicometría, y ahora vamos a analizar el cuarto método, que sería el método de la entrevista. La entrevista es el contacto o interacción del psicólogo con el paciente. Acá sí va a haber un contacto directo, una conversación entre estas dos personas. El proceso de entrevista, en todo proceso de entrevista se busca el llamado rapport. ¿Qué cosa es el rapport? Es la primera impresión del paciente hacia el psicólogo. Quiere decir que es la primera vez que el paciente va al consultorio psicológico, observa a su psicólogo y le cae muy bien, le causa una buena impresión. Es más, hasta le causa confianza. Eso es bueno, ¿no? Se ha establecido un buen rapport. Y eso es bueno porque el paciente va a querer asistir pues a la terapia psicológica cuando siente confianza hacia su terapeuta. Pero ¿qué pasaría si el paciente va por primera vez a consulta psicológica y al ver a su psicólogo, en lugar de que le inspire confianza, de repente le inspira miedo, le inspira temor? Probablemente el paciente ya no va a querer ir. Quiere decir que no se ha establecido de manera correcta el rapport. Entonces el rapport es algo así como cuando te presentan a una persona. Por ejemplo, te presentan en el colegio a alguien nuevo, o quizás te presentan a un nuevo profesor. Y tú desde el primer día que te presentaron a esa persona, sientes que te cae muy bien. Eso se llama rapport. Pero yo no sé si alguna vez te ha ocurrido que has observado a una persona y basta que has visto a una persona, sientes que te cae muy mal. Entonces, ahí ha ocurrido una mala impresión. En terapia psicológica, la idea es que el paciente, al ver a su psicólogo, sienta esa confianza, que se establezca un buen rapport, porque solamente de esa manera va a querer seguir asistiendo a consulta psicológica y poder contar todas sus experiencias o vivencias. En el proceso de entrevista, un elemento que hace uso pues el psicólogo es la llamada anamnesis. La anamnesis es la biografía o historia personal del paciente. Quiere decir que el terapeuta no sabe qué problemas tiene el paciente, así que va a tratar de averiguar. ¿Y cómo trata de averiguar? Preguntándole al paciente cómo se comportaba cuando tenía 5 añitos, preguntándole al paciente cómo se comportaba cuando tenía 12 años, preguntándole al paciente cómo le iba en el colegio cuando estaba en la primaria, por ejemplo, si es que es un paciente de secundaria o de universidad. Entonces el psicólogo va a tratar de averiguar su niñez, su infancia, su adolescencia, va a tratar de averiguar las etapas de su vida, porque a veces resulta que los problemas que tienen los adultos a veces radican en la infancia. A veces sucede que los problemas que tienen algunos adolescentes a veces ocurrió desde la niñez, de repente, ¿no? Por ahí tuvo conflicto con los padres, o de repente alguna separación con los padres le afectó. Entonces, eso va a depender también de la edad del paciente. Entonces, el psicólogo trata de averiguar los conflictos que ha tenido, los antecedentes, cómo era su vida antes de que asista a terapia psicológica. Se busca también la empatía. Bueno, la empatía es un requisito muy importante que todo psicólogo debe tener. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Quiere decir que la empatía es saber entender a los demás. Y el psicólogo, por su misma carrera profesional, tiene que entender a su paciente cuando está triste, cuando está enojado, cuando de repente necesita cariño o afecto. Tiene que entender la situación en la cual se encuentra, ponerse en su lugar. La empatía es muy importante, ¿ya chicos? Por ejemplo, si tú tienes la capacidad de entender a tus padres, a veces cuando están renegando, a veces cuando están de mal humor, tú puedes entender y dices, bueno, seguramente mi mamá para de mal humor porque aparte de trabajar, también tiene que hacer las tareas de la casa. Mi papá seguramente para de mal humor porque de repente el dinero no le alcanza. Cuando tú tienes la capacidad de entender a tus padres, eso se llama empatía. Ahora la pregunta es, ¿tus padres te entienden a ti?
cuando tú estabas en el colegio y alguna vez de repente llegaste tarde a la casa, bueno, unos cuantos minutos tarde, ¿no? Sin exagerar. Entonces, si la mamá te dice, hijito, ¿qué pasó? A ver, cuéntame, significa que tiene empatía. Pero si primero, ¿no? De frente te ha gritado, a lo mejor pues no hay empatía. No olvidemos que es muy importante, repito, saber entender o comprender a los demás. Así como en la entrevista se busca el rapport, la anamnesis y la empatía, también hay dos cosas que se tienen que evitar. En todo proceso de entrevista se tiene que evitar la transferencia. ¿Qué cosa es la transferencia? Cuando el paciente transfiere sus emociones al terapeuta. Por ejemplo, el paciente se enamora del terapeuta. A veces sucede que el paciente, de tanto ir a consulta psicológica, se da cuenta que su terapeuta pues está guapo o está guapa, así que empieza a enamorarse. Va a la consulta psicológica porque siente que le gusta o le atrae. A veces sucede, obviamente no siempre, pero si es que esto sucede, se llama transferencia, o sea, el paciente ha transferido sus emociones al psicólogo, al terapeuta. Esto, chicos, no es recomendable. Un buen terapeuta, cuando se da cuenta de esto, ¿qué es lo que hace? Abandona la entrevista disimuladamente y deriva esta entrevista con otro psicólogo, o sea, lo deriva al paciente con otro psicólogo o psicóloga que esté mejor preparada y pueda manejar todo este proceso que no se debe permitir. Pero no solamente hay pacientes que se enamoran de su terapeuta. A veces el paciente le puede tener cólera a su terapeuta. Por ejemplo, imagínate una señorita de 25 años que estuvo a punto de casarse, el novio nunca vino al matrimonio. Es muy probable que esta señorita esté muy triste y para superar su tristeza se va al psicólogo. Pero esta señorita, al ir al psicólogo, se entera que el psicólogo se llama igualito que el novio que le dejó plantada. Y por tener su mismo nombre, el paciente o la paciente odia ahora en este caso al psicólogo. Entonces, quiere decirte que ¿qué cosa ha ocurrido? La transferencia, ¿verdad? O sea, la paciente, al odiar al psicólogo, ha transferido sus emociones. En este caso, su emoción ha transferido su odio. Si el paciente se enamora del terapeuta, el paciente ha transferido su sentimiento de amor al terapeuta. También puede ocurrir que el paciente le tome cariño a su terapeuta. Profesora, cierto, el otro día yo fui al psicólogo y el psicólogo me recordaba a mi papá o me recordaba a mi hermano mayor, por lo tanto yo le tengo cariño como si fuera mi papá o mi hermano mayor. También eso se tiene que evitar, chicos. Entonces todo lazo emocional entre paciente y terapeuta se tiene que evitar. ¿Y quién debe aprender a manejar todas esas transferencias? El terapeuta. Repito, un buen terapeuta, cuando se da cuenta de estos casos, disimuladamente abandona la entrevista y se lo deriva a otro psicólogo mejor preparado. También se tiene que evitar la llamada contratransferencia. En este caso es al revés, es cuando el terapeuta es ahora el que transfiere sus emociones o sentimientos al paciente. Por ejemplo, el terapeuta le toma cariño a su paciente. El terapeuta, que es también un ser humano, que también pues sufre, llora, de repente, es un ejemplo, el terapeuta de repente ha perdido a su hijo, a su único hijo en un accidente y ahora tiene un paciente que tiene el mismo nombre que el hijo que ha perdido. Entonces, como se llama igual que su hijo, el terapeuta siente cariño o afecto hacia el paciente. En este caso sería contratransferencia, porque es el terapeuta que transfiere sus sentimientos de cariño hacia el paciente. También puede ocurrir que el terapeuta se enamore de su paciente. Obviamente estamos hablando de dos personas adultas, ¿verdad? De repente el terapeuta tiene 40 años y su paciente tiene de repente la misma edad.
Y de tanta entrevista psicológica, pues el terapeuta siente pues que se enamora de su paciente. Entonces también en este caso se va a llamar contratransferencia. Raras veces ocurre la contratransferencia porque se supone que el terapeuta ha estudiado y se ha preparado para manejar sus emociones. Pero si por A o B sucede esta situación, igual un buen terapeuta, ¿qué cosa hemos dicho? Que un buen terapeuta abandona disimuladamente el caso y lo deriva a otro psicólogo que esté mejor preparado para poder sobrellevar esta situación. Bien chicos, hasta ahí hemos hablado entonces de 4 principales métodos. Hemos hablado de la observación, que es el primer método. Hemos hablado del método experimental, que es el segundo método. Hemos hablado de la psicometría, donde se usa pruebas psicológicas, los llamados test. Y ahora último hemos hablado de la entrevista. En base a esa explicación vamos a desarrollar la dirigida número 4. Pregunta número 1. La causa en un experimento, ahí debe decir en un experimento, sería la variable independiente. Recuerda que eso que está de color rojo es lo que tú vas a escribir en tu libro o en tu cuaderno. En este caso es una pregunta para completar. Entonces, de rojito dice independiente y eso sería la respuesta. Pregunta número 2. Las variables independiente y dependiente pertenecen al método experimental. No te olvides que la variable independiente era la causa y la variable dependiente era el efecto, ¿verdad? Entonces, causa y efecto son términos que se utilizan en el método experimental. Entonces, la respuesta sería experimental. En la pregunta número 3. Están dando un ejemplo. A ver, me dice, si la música es la causa de la disminución en el aprendizaje, entonces la música es la variable. La respuesta es independiente. Nuevamente, repito, ¿qué cosa es la variable independiente, chicos? Es la causa, ¿no? Y en este ejemplito, ¿quién es la causa en este ejemplo? A ver, si tú lees y te concentras, dice, si la música es la causa. O sea, te está diciendo que la música es la causa de algo, ¿verdad? La música es la causa ¿de qué cosa? De la disminución del aprendizaje. ¿Quién es el culpable entonces de la disminución en el aprendizaje? El culpable en este ejemplo es la música. Entonces, si la música es la causa, ¿qué variable sería? Variable independiente. Muy bien, jovencitos, vamos a continuar ahora con la pregunta número 4. La edad y el sexo de una persona serían variables controladas, ¿verdad? Recuerda que todos los requisitos que cumple una persona para hacer un experimento se llaman variables controladas. No solamente está la edad, no solamente está el sexo, también está la condición económica, también está el lugar donde vive la persona. La pregunta número 5, ¿por qué se dice que la psicometría es aproximada? A ver, ¿cuál es la respuesta acá en la pregunta número 5? Aproximada, ¿qué cosa significa? Que no es del todo exacto, ¿verdad? Ahí está la respuesta, chicos, porque sus resultados no son exactos. Que unos en una prueba de inteligencia, si uno saca más de 130, no necesariamente pues significa que uno sea genio. Si una persona en una prueba de inteligencia saca menos de 69, no significa que necesariamente tenga retardo mental. Hemos dicho de que hay muchos factores que influyen para el puntaje en una prueba de inteligencia. Lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si a un jovencito le toman una prueba de orientación vocacional. Una prueba de orientación vocacional es un examen para saber qué profesión podría estudiar un jovencito. Si en esa prueba el resultado le sale que tiene que ser cantante, no significa que necesariamente va a ser cantante. Si en esa prueba le sale que tiene que ser científico,
no necesariamente significa que va a dedicarse a ello, porque no sabemos si se ha concentrado bien en las preguntas, no sabemos si ha influido otros factores para ese resultado. De ahí que las pruebas, para que no se alteren mucho, uno tiene que responder con toda la sinceridad posible, porque si no, los resultados no van a ser exactos, sino aproximados nada más. En la pregunta 6, el método, a ver lo que está de rojito, método, esa palabra que está de rojo, método, es lo que vas a completar en tu libro o en tu cuaderno. El método es un conjunto de pasos o procedimientos que se utilizan para alcanzar un objetivo determinado. Recuerda que la palabra método vino de meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Profesora, mi objetivo es sacar 20, sacar 19 o sacar 18. Entonces tienes que usar procedimientos buenos, adecuados para alcanzar esa meta, ese objetivo. Profesora, mi objetivo es estar en los primeros puestos. Tenemos que utilizar estrategias para alcanzar el primer puesto. Profesora, mi objetivo es mejorar como persona. Tenemos que utilizar una serie de pasos para ser la mejor persona posible. Entonces, en psicología, el objetivo, hemos dicho que era estudiar mejor la conducta. Entonces, para eso, tiene que utilizarse métodos, procedimientos. 7. ¿Cuáles son los dos tipos de observación? A ver, hemos hablado de la observación y hemos dicho que había una observación interna y había una observación externa. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de observación? A ver, chicos, ustedes pueden. El primer tipo de observación es la complétalo, la introspección, ¿verdad? Y el segundo tipo de observación es la a ver, complétalo, la extrospección. Entonces, había dos tipos de observación, la introspección y la extrospección. Ya estamos en la pregunta número 8. Me dice, mencione dos características de la psicometría. Bueno, ahí está, la respuesta es indirecta y es aproximada. Recuerda que la psicometría era indirecta porque te tomaba una prueba psicológica, ¿verdad? Te tomaba un test. Y es aproximada porque los resultados no son exactos. En la pregunta 9 me dice, la palabra extrospección significa mirar hacia afuera, ¿verdad? Porque recuerda que extro significa fuera y pección significa mirar. Entonces era mirar hacia afuera, mirar a los demás. Y en la 10, cuando una persona observa a un grupo de jugadores de tenis, está utilizando el método de la extrospección. ¿Por qué colocamos como respuesta extrospección? Porque cuando tú observas a un grupo de jugadores, estás mirando hacia afuera, ¿cierto? No estás mirando hacia adentro, no te estás autoanalizando. Cuando observamos a un grupo de jugadores de tenis, estamos mirando hacia afuera, estamos mirando a los demás. Por lo tanto, la respuesta sería extrospección. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final. Los extraño mucho, los extraño bastante, les mando un montón de saludos y ya saben que cualquier duda lo pueden consultar a través de mi número de celular que lo poseen sus padres. Mi número sus padres lo tienen, entonces pueden llamarme o un mensajito de preferencia. Tal vez no entienden la pregunta número 2 de la domiciliaria o la pregunta número 3 de la domiciliaria. Cualquier consulta, con toda la confianza, chicos, pueden hacerlo llegar. Cuídense mucho, hasta pronto, lávense la mano, chao.